En la continuidad del uso de la palabra, el director de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Luis Tonelli. Buenos días. Ha corrido sangre en la Argentina, ha corrido nuevamente sangre en la Argentina. No se trata, lamentablemente, de un hecho extraordinario. Nuestra noble historia está golpeada, surcada de crímenes. Está surcada, transitada por muertes políticas. Muchas sociedades, todas las sociedades, han sufrido este tipo de fatalidades. Muchas de ellas, y la nuestra también, a veces han hecho de ese dolor colectivo, de esta conmoción que sufrimos todos, un momento de reflexión para trascender sus intereses particulares, sus miradas particulares, y para en ese dolor y en esa congoja colectiva tomar una nueva conciencia, darse cuenta, vivir una epifanía, elevarse de ese trágico momento para encarar una nueva etapa. Estos momentos de conmoción colectiva, como el que está viviendo la sociedad argentina, debería llevarnos a una reflexión para encuadrar lo que nos está pasando en un marco mucho más general y pensar qué estamos haciendo los argentinos de nuestra democracia. Una democracia que es joven, una democracia que todavía está en proceso de transición. Toda democracia está en proceso de transición, toda democracia tiene en sí mismo como esencia superarse, pero en la nuestra pasan cosas graves. Ni más ni menos la disociación que vivimos entre una idea de logro y eficacia política y, por el otro lado, instituciones. Es increíble que en la Argentina se disocie la posibilidad de alcanzar logros de la necesidad de respetar las reglas. Como director de la carrera de Ciencia Política se me ha convocado para que reflexione sobre la reforma de los servicios de información e inteligencia. Cuando estaba entrando un diputado amigo oficialista me dijo, pero en realidad la ley se va a tratar en otro lado. La cuestión es que no nos han convocado, que se presentó un proyecto cerrado. La cuestión es que se han llamado a las asociaciones del mismo campo, definido por el mismo oficialismo, y no ha habido una convocatoria amplia. Son momentos de conmoción, son momentos que nos impone el silencio, respetuoso ante estos acontecimientos, pero que también nos demandan que hablemos, que también nos demanda que conversemos y que consensuemos. Son momentos de silencio, pero también momentos de palabra. No sé a quién se le puede ocurrir en estas circunstancias estar cantando y bailando. Y me quiero referir específicamente en cuanto al tema por el cual fui convocado, que me parece que en esencia haber entendido que una democracia tiene que estar sujeta a la lógica de amigo-enemigo ha desnaturalizado a nuestra democracia.
Como decía mi gran maestro y amigo Guillermo O'Donnell, una democracia delegativa es menos que una democracia. Y las sociedades, nuestra cultura, ya ha descubierto en la democracia liberal la forma de darle poder a los que tenemos que darle poder y darle el contrapoder para controlar a esas instituciones como son los servicios de inteligencia, para poder controlarlos. Una lógica de amigo-enemigo nos lleva precisamente a entender gobierno y oposición, poder y contrapoder, gobierno y contralores como una instancia bélica, de choque, de animosidad, cuando en realidad es un sistema donde, dándose gobierno y oposición, el producto es la democracia. Ha corrido sangre en la Argentina y de todos nosotros depende de que esta vez no sea en vano. Gracias. Para que lo estoy leyendo. Gracias. En la continuidad del uso de la palabra, el doctor Leandro Despuy, de la Auditoría General de la Nación. Muchísimas gracias. En el año 2000, el Estado argentino estaba a punto de ser condenado por la Comisión, censurado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como consecuencia del comportamiento que habían demostrado sus funcionarios en el famoso atentado de AMIA. En esa oportunidad me presenté ante la comisión, era embajador, representante especial en Derechos Humanos, y le dijimos a la comisión que en Argentina habría un juicio, pero que además la comisión tenía que venir a seguir ese juicio. Y así lo hizo. El informe del comisionado de la Comisión de Derechos Humanos fue lapidario. Señaló que en nuestro país había habido una responsabilidad clara del Estado en el atentado y sobre todo que había habido encubrimiento y había habido un incumplimiento básico de los deberes del Estado. Esto determinó que años más tarde, en mayo del 2005, el gobierno argentino celebrara un acuerdo con la Comisión donde se comprometía a varias cuestiones que nunca cumplió. En primer lugar, reconoció la responsabilidad del Estado argentino por no haber tomado las medidas básicas de custodia y, por lo tanto, la violación directa de los derechos humanos. Pero dijo algo mucho más grave todavía. Dijo que el Estado argentino, en vez de procurar la asunción y la búsqueda de pruebas a los servicios de inteligencia, habían obrado precisamente en dirección contraria. Por eso es que al conjunto de obligaciones que asumió, y yo simplemente me voy a permitir dejarles a ustedes ese compromiso que inclusive está en Internet, pero que es muy revelador de las cosas que se incumplieron y que pudieron desembocar en esta tragedia. Porque se comprometieron a indemnizar a las familias, a reforzar los mecanismos de investigación, los mecanismos de control, etc. Lo único que cumplieron fue la realización de una investigación específica sobre el encubrimiento. Y por eso es que se fortalecía la unidad de investigaciones de la Fiscalía. Fue lo único, y por eso es que Nisman contó con apoyo y poder para tomar una serie de decisiones a nivel internacional para reconstruir lo que se había borrado en nuestro país, que era la responsabilidad de los circuitos internacionales. Fíjense ustedes qué cosa más trágica. El hombre que tenía por función específica luchar, restablecer
las condiciones básicas del encubrimiento y por lo tanto luchar contra la impunidad, cuando está elaborando su informe termina muerto. Esto sí que es una tragedia. Esta es la muerte que persigue a la muerte. El mundo se pregunta, no solamente los riesgos que implica investigar la causa, sino que fue más riesgoso y le costó la vida al que investigaba precisamente las huellas de la impunidad. ¿Qué poder tienen los que la pudieron imponer? Pero también el gobierno se comprometió a dos cosas básicas, que era precisamente depurar los servicios de inteligencia, transparencia en el manejo de los fondos. Y yo vine muchas veces aquí al Senado, recuerdo el proyecto de Sonia Escudero, para plantear el tema de que tenían que cumplir con los compromisos internacionales. Nunca fuimos oídos. Durante 12 años en frente de la auditoría nunca pude auditar un solo fondo reservado. No obstante el compromiso de marzo del 2005 del gobierno de depurar los servicios de inteligencia y al mismo tiempo de practicar una política de transparencia. Al contrario, se mantuvo y se dio continuidad a las mismas personas que habían y resultaban evidentemente acusadas en el encubrimiento que fue inmediatamente posterior al atentado. Querría solamente decir dos cosas. Entiendo, aquí está, lo veía a Beto Brandoni y algunos otros colegas que veo aquí que alguna vez vivimos un país como fue aquel del 73, 74, 75. Muchos tuvimos que partir al exilio, pero debemos recordar que ahí se instaló el asesinato político. Lo mataron a Ortega Peña en la plena 9 de julio. Silvio Frondizi, con quien trabajaba, fue ejecutado y secuestrado de su propia casa. Claro que estamos en un momento distinto. Lo distinto es que ya sabemos todos que la única forma de combatir el asesinato político es una respuesta contundente y de todos. Esto es lo importante. No vamos a ceder, y menos con respecto a argumentos tan falaces como el de manifestar es una expresión política contraria a la democracia. Señoras y señores, durante 6 años fui relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de la justicia y les puedo decir que es un derecho universal de los jueces, de los fiscales, de los defensores, el derecho de expresión y de manifestación. Hace 4 días estuve en Costa Rica como perito de un caso precisamente de los jueces de Honduras que fueron destituidos luego del golpe de Estado, precisamente por haber participado en una marcha. No, señores, el derecho de expresión, el derecho de manifestar es un derecho universal, está en todos los convenios, está en nuestros tratados que están incorporados a la Constitución y en todas las normas de alcance universal. Entonces, creo que la respuesta tiene que ser contundente. Y el derecho de manifestación es un derecho de defensa colectivo, es el derecho de defensa colectivo por autonomacia. Finalmente, quiero decirles que cuando traten una ley, alguna vez, para cumplir los compromisos, no se olviden de un detalle. Tenemos que terminar con los que cobran en doble ventanilla. No se puede ser funcionario y trabajar como servicio de inteligencia. Señores, es muy difícil cumplir con los deberes de la patria, ser funcionario, poner el pecho cada día y dormir cada noche con la serpiente bajo la cama. Muchas gracias. Invitamos
hacer uso de la palabra al doctor Luis Vasco, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. Sí, está. Estaba por acá recién. Acá. Buenos días, muchas gracias. Yo soy el vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Fiscales. El doctor Luis Vasco estuvo hasta recién, se tuvo que retirar por compromisos que no podía eludir. Es imposible agregar algo a lo que dijo recién el Auditor General de la Nación. Comparto todo lo que dijo, completo lo que dijo. En el marco de los tratados sobre tratamientos de reclusos internacionales suscriptos en la ONU por nuestro país, que constituyen jerárquicamente una ley superior para nosotros, se dieron directrices claras. Entre ellas está no solamente la libertad de expresión de los fiscales, sino la obligación que tiene el Estado de proteger a los fiscales y de asegurar la independencia de los fiscales. Yo les pido nada más que, primero, agradecer la oportunidad que tenemos para expresarnos. La segunda es que trate todo el mundo, después de tanto que se ha hablado en los medios, de remontarse al momento en que cada uno se enteró de la noticia del fallecimiento del doctor Nisman. Yo creo que hasta las personas que yo tenía al lado, que nada tiene que ver con la justicia, me decían: es terrible, es tremendo. Los teléfonos eran increíbles como sonaban a todos los colegas. Mi asociación representa, además, porque se está hablando mucho del fuero federal y de los fiscales federales y nacionales, representa fiscales de todo el país, fiscales de primera instancia, de segunda instancia, con exclusión de los procuradores generales, porque entendemos que todavía son cargos políticos. Nosotros luchamos por la independencia de los fiscales, es lo que formó la asociación y está en su objeto procesal. Por ello, el 26 y 27, y a pedido y a convocatoria de organizaciones internacionales de fiscales, de las cuales somos partes, como la Organización Internacional de Fiscales, vamos a hacer un encuentro en la UBA de asociaciones profesionales y de magistrados. Nisman murió y había hecho una denuncia gravísima. Si no se puede entender que a quienes somos colegas, quienes trabajamos, quienes estamos todos los días trabajando, todos los días, yo soy fiscal de primera instancia de provincia de delitos ordinarios, que mis colegas en promedio tienen 1.500 juicios orales hechos, que nosotros fuimos distinguidos para enseñar a ser fiscales en otros países. Yo fui distinguido para instruir a los fiscales de México en Tijuana cuando habían muerto 20 fiscales hacía un mes. Hoy no hay secuestros en Tijuana, por un acuerdo político serio y por una decisión de que los fiscales sean independientes y luchen contra la corrupción. Si no se puede entender que a nosotros nos consternó la muerte de Nisman y que es imposible relacionarla con lo que acababa de denunciar, no se entiende nada. Nisman no se estaba poniendo la mallita para ir a ningún lado. Nisman logró que los 8 personas están individualizados y tienen pedido de captura. O sea, no es un fracaso, ni su investigación fue un fracaso. Motivo por el cual la asociación se pronuncia en el sentido de que se respete la muerte del doctor Nisman. Adherimos a la convocatoria popular, que no fue nuestra, y como se dio por presidencia recién amplitud al tema, yo tengo que decir algo respecto a esa comisión que se quiere formar. Yo también recuerdo, porque también la seguí y tuve intervención, cuando fue el caso Candela, que se formó una comisión en la provincia de Buenos Aires, en el Congreso, para investigar. Absolutamente inconstitucional. Está prohibido por la Constitución. La formación de comisiones para investigar son inconstitucionales. En el caso de la AMIA, en el caso de Nisman, hay un magistrado interviniendo y acá hay una división de poderes que debe ser respetada. Una cosa es que se siga, que se interese, que se preocupe la política, que es lo que debe hacer, pero investigar su poder. No, Ministerio Público Fiscal, ni los fiscales, ni los jueces, nunca salimos a hablar de política, nunca salimos a hablar de la inflación, ni de lo que ocurre en el mundo.
Pero acá acaba de morir un compañero y pedimos respeto. Y que se hagan los mecanismos suficientes para lograr cada vez más la independencia de los fiscales. Muchas gracias. El doctor Jorge Wessler, fiscal federal de la Cámara Federal de Casación, creo que estaba presente. Y después a María Saldívar, escritora. Sí, doctor. Bueno, pido disculpas. Muchas gracias por haber sido invitado. Recuerdo que en la década del 90 concurrí a esta casa tan solo para recibir la notificación en el cese de un juez imputado por cohecho. Ese juez, gracias a la actuación de la institución Senado, fue destituido. No volví al Senado de la Nación para nada. Volví porque evidentemente sentí la convocatoria. En el 2005, en la puerta de mi domicilio, fui atacado. Las asociaciones que me representaban, asociación de magistrados, de funcionarios, brindaron amplio apoyo. Las autoridades gubernamentales tampoco brindaron apoyo. Y es, después de casi más de 10 años, la cosa fue en aumento. Hoy tenemos la muerte de un compañero de trabajo que, como bien dijo el Auditor General de la Nación, cambió la imagen de nuestra querida República. Estoy acá también por algo que, si alguno de mis hijos que hace 12 años no están en el país porque las condiciones socioeconómicas no le permitan estar con nosotros, educar a sus 3 hijos, a un abuelo como soy, con 8 nietos, verlos esporádicamente. Estoy acá para dar testimonio, acompañar a la familia del doctor Nisman. Su ex esposa fue quien vino a la justicia de mi mano y honro todo lo que pueda hacer por el esclarecimiento del hecho en cuestión. Mi perfil no es precisamente de exposición pública. He sido juez federal hasta el año 93 y tal vez no me conozcan. Tal vez hay muchos que al doctor Nisman tampoco lo conocían. Hoy lo conocen a través de su descollante actividad en lo que fue el esclarecimiento de un hecho dantesco como fue la voladura de la AMIA. Comparto en absoluto todos y cada una de las apreciaciones, por sobre todas las cosas, lo dicho por el representante de la Unión de Empleados de la Justicia, porque hace 2 o 3 décadas la representación sindical hizo pie en la República Argentina y yo pertenezco a una generación intermedia del Poder Judicial. El doctor Nisman pertenecía a otra generación y hoy, gracias, tenemos en el auditorio la presencia de un destacado fiscal. Me estoy refiriendo a un fiscal que tal vez, si no hubiera sido por el apoyo ciudadano, hoy no estaría. Me refiero al doctor José María Campagnoli. Las agallas del doctor Campagnoli deben ser emuladas por más de un fiscal federal. Nada más y muchas gracias por escucharme. Quiero informarle que ha llegado a la casa, seguramente estará unos minutos con nosotros, la doctora Sandra Arroyo. Invito ahora a María Saldívar.
si está presente. Estoy. Buenas tardes. Dos breves comentarios antes de entrar al punto que nos tiene acá reunidos. Uno, que voy a ser breve, y el segundo es que agradezco sinceramente la invitación a compartir mis reflexiones con ustedes. Y lo digo que no es de forma porque tal vez sea esta la única frase amable que tenga para con los dueños de casa. Ayer hablaba con un hijo mío que vive fuera del país, me pasa lo mismo que al doctor Wexler, por esas cosas que tiene este país ingrato que expulsa a nuestros jóvenes profesionales a buscar mejores horizontes laborales afuera, mayores desafíos profesionales y también mejor calidad de vida. Y él me decía, reflexionen que se trata de un punto de inflexión, que es un antes y un después de lo que nos ha pasado. Y yo me quedé con eso y dije, está muy bien porque, bueno, desde su edad y desde la perspectiva que por ahí da el hecho de verlo de lejos, pero con el corazón, ¿no?, de un argentino, dije, es un punto de inflexión, pero el tema es que sea un punto de inflexión, que no vaya a ser cosa que después otras barbaridades que pasen terminen tapando también este punto. La luz de esperanza para mí fue esta convocatoria, porque la convocatoria de diputados y senadores a la sociedad civil es el reconocimiento del fracaso de la representación formal. Si no, estaríamos nosotros haciendo nuestras cosas y nuestros legisladores, para lo cual fueron elegidos, haciendo lo suyo. Si nos piden colaboración es porque algo ha fallado. No es el tiempo de los reclamos, no es un reclamo, es una descripción de la realidad y si vamos a hacer algo distinto de acá para adelante es bueno reconocer no culpas, pero sí responsabilidades. Lo cierto es que acá estamos, la sociedad civil, ustedes la llamaron, pidieron el respaldo y acá la tienen. Estamos todas las asociaciones, gente prestigiosa de la sociedad civil acompañando el pedido de ustedes. Como lo vamos a hacer la semana que viene, de igual manera con el reclamo del Poder Judicial, que tampoco va a ser el momento de preguntarles qué hizo por ahí, qué hicieron los hombres de la justicia hasta el día anterior a la muerte de Alberto Nisman, o cuán firmes se pararon frente al poder político cuando avasallaba por ahí la independencia del Poder Judicial. No importa ahora, estaremos allá como estamos hoy acá. Como periodista, nosotros también hemos tomado la posta de ser a veces representantes de la gente, cosa para la cual no somos elegidos. Pero pasó y levantamos esa bandera, la asumimos con un costo grande porque nosotros no tenemos fueros, pero pagamos ese costo y estamos ahí. Y en este llevar y traer entre los representantes o la clase política y la gente, está el reclamo del compromiso de ustedes. La gente ya se ha comprometido, está claro. Los periodistas levantamos la apuesta, no solamente vamos a estar y estamos, sino que no vamos a dejar caer el tema. Ese compromiso está. Entonces ahora por ese hijo mío que está lejos, por los miles de padres que tienen sus hijos lejos del país por la misma razón, y muy especialmente por los miles de padres que ya no tienen la oportunidad de esperar a que sus hijos vuelvan porque se los ha llevado la falta de justicia en este país, les pedimos que nos hagan el compromiso de ser implacables esta vez, de ser implacables frente al poder central que ha dado muestras de ser arbitrario, de ser autoritario y que se ha cansado de avasallar y de erosionar las libertades individuales y las instituciones de la República. Si ustedes levantan ese compromiso, toda la ciudadanía va a estar con ustedes hoy como va a estar la semana que viene con el Poder Judicial. Así todo, así hagamos las cosas muy bien, excelentemente bien, no le vamos a devolver la vida a Alberto Nisman, pero sí vamos a poder devolverle la vida plena a la República que hoy languidece frente a nuestros ojos. Muchas gracias por su atención.
Teodoro Kreckler. Hola Transparente. ¿Está presente? Ah, sí. Acá está. Ahora viene el... Muchas gracias por la invitación. Quería decirles que Hora Transparente se creó hace muy poco con un grupo de organizaciones de la sociedad civil y justamente uno de los temas que tratamos en las últimas semanas antes de la muerte del fiscal Nisman es el de la independencia de la justicia. Nosotros lo que hemos propuesto es que haya talleres de jueces y fiscales con representantes de la sociedad civil para que finalmente se llegue al convencimiento de que esto no puede continuar, que los juicios duren 20 años, que en definitiva estén sin prisión preventiva mucha gente que debería estarlo porque existen pruebas para estarlo. Pensemos un poco en lo que pasó en Brasil. En Brasil, desde hace 3 años, hay 60 empresarios, funcionarios y banqueros que están presos por casos de corrupción. ¿Y esto por qué se hizo? Porque encontraron a 2 personas, a Joaquim Barbosa, un ministro de la Corte Suprema de Brasil, y a Sérgio Moro en Curitiba, Paraná, que iniciaron 2 juicios, el Mensalão y el Petralão. Bueno, esto terminó con la prisión y la condena de los responsables de la corrupción. Yo creo que Nisman estaba convencido que podía conseguir el cambio, que los fiscales y los jueces iban a tomar la posta e iban a hacer lo que correspondía. Por lo tanto, señores jueces y fiscales, son ustedes los que tienen la responsabilidad. Ustedes tienen que tener las agallas suficientes para no dejarse presionar. Ustedes no deben aceptar los llamados telefónicos, no deben aceptar los encuentros subrepticios con gente del Poder Ejecutivo, ni hablar de los casos de corrupción que se conocen. Entonces, yo pido, y lo hago en nombre del fiscal Nisman y de su familia, que de una vez por todas tengan agallas para tomar estos casos y resolverlos como corresponde. Gracias. Alejandro Katz. Buenas tardes, gracias por su invitación. Alberto Nisman era a la vez un hombre privado y una figura pública. El hombre privado ha muerto, el epitafio en su lápida lo escribirán sus prójimos. Los epitafios de los hombres públicos se escriben lentamente, los escribe la historia, los escribimos cuando vamos entendiendo qué es lo que hicieron en vida y qué provocó su muerte. El epitafio público de Nisman no ha comenzado todavía a escribirse. Podemos imaginar, sin embargo, que habría que inscribir allí cosas muy terribles. Posiblemente va a haber que poner que esa lápida indica el fin de cualquier posibilidad de conocer la verdad sobre la AMIA. Habría que poner posiblemente que es la consagración de la impunidad en Argentina. Alguien extraño a nuestro país, un ciudadano, por ejemplo, un ciudadano es extraño, desconoce los mecanismos del poder, los modos de la negociación, los usos privados de las cosas públicas. Ese ciudadano hoy mira a nuestro país con azoro. Ve un poder ejecutivo
que está fuera de la realidad. Ve modos de comunicación, usos del lenguaje, gestualidad, preocupaciones que nos resultan preocupantes. Ve un poder legislativo al que no comprende. Legisla en una sala y discute con la sociedad en otra. Ve un poder judicial, uno de cuyos fiscales fue muerto hace casi un mes con una bala en la cabeza. Esa lápida dirá también que el Estado argentino está siendo enterrado en esa tumba y es responsabilidad de quienes tenemos al menos un principio de palabra tratar de que el epitafio del hombre público Alberto Nisman sea algo menos trágico para nosotros y para quienes nos sigan. La responsabilidad, sin duda, es nuestra. Muchas gracias. El doctor Gil Lavedra. Bueno, muchas gracias por la invitación y me parece a esta altura que lo primero que hay que destacar es la importancia que tiene en sí misma el encuentro de distintas fuerzas parlamentarias que pertenecen también a corrientes diferentes, bueno, que han entendido la necesidad de comenzar a discutir de cara a la sociedad una crisis institucional en la Argentina sumamente profunda. Digo esto porque la muerte de Alberto Nisman ha producido seguramente algunas consecuencias sumamente graves. Ha puesto en evidencia, por un lado, la degradación institucional de la Argentina. Una degradación institucional que atraviesa claramente a todo el andamiaje estatal. Pero por el otro, yo creo que ha afectado uno de los cimientos básicos que nutren un sistema democrático, que es la credibilidad de la gente en su funcionamiento. Y sobre todo, esto afecta particularmente al ámbito judicial, que solamente es sostenible sobre la base de la confianza, de la credibilidad de que esto va a funcionar como marca la ley. En cambio, la muerte de Nisman ha desnudado con toda crudeza, por un lado, el fracaso absoluto del Estado en la investigación del atentado terrorista más serio que ha tenido la Argentina. Fracaso estrepitoso. Idas y contramarchas constantes, censuras también internacionales que recordaba recién Leandro, en la cual compromisos que la Argentina violó de modo permanente. Por el otro lado, puso también al descubierto esas estructuras cuasi mafiosas que parecen los servicios de inteligencia, que están bajo el control político de los gobiernos. No son fuerzas que tienen que estar absolutamente desvinculadas de ellas, pertenecen y tienen la conducción política del gobierno. En cambio, se ha comenzado a correr un velo que todos conocíamos, de que estaban tapando, negociaciones, ilícitos, maniobras. En tercer lugar, la falta de respuesta en el caso de la justicia, a las posibilidades de las investigaciones que lleva a cabo. Y por último, una sensación espantosa de impunidad. Si ustedes preguntan en este momento en la calle qué es lo que va a ocurrir, por supuesto, nadie cree ni en las investigaciones que están en curso ni en lo que pueden suceder. Desde ya, este deterioro, esto no se subsana con jugadas de distracción, con leyes sancionadas en una semana. Por eso es encomiable no haberse dejado llevar por una farsa de deliberación, como ha sido en muchos casos el funcionamiento del Congreso en los últimos años. Un remedio de deliberación. La deliberación supone el intercambio honesto de opiniones tratando de alcanzar posiciones comunes. Y esto no ha ocurrido con la enorme cantidad de leyes express que se han sancionado en los últimos años, una de las cuales
es la origen probablemente de todas estas consecuencias que es inadmisible, inexplicable hasta hoy tratado con Irán. Por lo tanto, creo que este es un primer paso y un paso fundante y muy importante. Los problemas de la Argentina no son económicos, son institucionales. Los remedios de la Argentina pasan por restablecer la savia que tiene todo régimen democrático, que es el Estado de Derecho, la creencia en la ley, la independencia de los poderes, obviamente el funcionamiento de la justicia, la aplicación de la ley a quienes la violen. Esta tarea por delante de reconstrucción institucional es previa incluso a muchas cuestiones de debate acuciante sin duda que tiene el país por delante. Pero si no se restablecen las reglas de juego básicas, el consenso profundo de que hablaba Dworkin que tiene que tener una sociedad, bueno, es muy difícil encontrar el norte. Se ha hablado acá que la Argentina parece haber retrocedido o nos estremece a todos la posibilidad de retroceder 40 años a raíz de un crimen que tiene característica de crimen político. Me parece que el objeto de esta audiencia es tratar de comenzar a escucharnos entre todos, porque la reconstrucción institucional de la Argentina es una tarea, como ustedes han emprendido esta audiencia, no de una sola fuerza política, de muchas fuerzas políticas, porque es necesario volver a reconstituir una fuerza con una legitimidad suficiente para emprender una reconstrucción en las cuales se juega, yo creo, el futuro de la democracia. Muchas gracias. Venegas. Bueno, para mí es un honor poder dirigir la palabra acá en el Congreso y por un tema tan importante como es este caso que le ha sucedido a todos los argentinos, el caso Nisman. Nisman fue un valiente que realmente por eso lo ejecutaron y nosotros tenemos que saber que no solamente tenemos que investigar por poderosos que sean los que llevaron esta muerte adelante, sino también seguir con la investigación de este fiscal. Yo me he manifestado en distintas oportunidades en los medios que he podido, en algún momento defendiéndolo al doctor Campagnoli, al doctor Lijo, al doctor Bonadío, y hoy ya no son solamente ellos, sino son todos los fiscales y los jueces del país. Por eso no quiero robarle mucho tiempo, pero decirle que acá va más allá de las ideologías políticas. Tenemos que convocar a la unidad nacional y decirle a la señora presidenta que nosotros vamos a marchar en silencio, pero que vamos a marchar en silencio luchando por una justicia independiente y que además de todo esto, seguramente vamos a ser escuchados mucho más que lo que dijo la presidenta en el día que habló últimamente, cuando decía que ellos se quedaban con el amor. Si el amor de la presidenta es este que nos está brindando a los argentinos, pobre de nosotros. Por eso decirle que como un argentino más, como un ciudadano más, tenemos que convocar a que esta manifestación sea masiva, que apoyemos la justicia, que apoyemos a los legisladores que también a través de su compromiso con los ciudadanos van a hacer justicia. Así que decirle sinceramente que estoy muy consternado, que soy solidario con toda la justicia y con la familia del fiscal Nisman y decirle ¡viva la patria! Gracias. Hola. Bueno, va a seguir en el uso de la palabra Mario Masitelli,
secretario general del Partido Socialista Auténtico. ¿Está o no está? Guardale ese lugar, porque si viene la mujer de Nimas nos corremos todo uno para que se siente al lado de él. Esperando. Vamos llamando, sí. Llamamos a el periodista y escritor Gabriel Levinas. Buenas tardes. Apenas explotó hace 21 años atrás casi la sede de la AMIA. Me involucré en la investigación y después de todo este tiempo llegué a la conclusión que la onda expansiva de esa explosión en la Argentina tiene características distintas a las ondas expansivas de otras explosiones similares en el mundo. Es una onda expansiva que no termina. No solamente destruyó un edificio, mató gente, 85 personas, dejó familias destruidas, sino que además comenzó con un sistema de complicidades, encubrimientos que no termina. Y yo creo que lo que le pasó al fiscal Nisman tiene que ver con esa onda expansiva de corrupción y encubrimiento. Al mismo tiempo, como periodista, en más de una oportunidad tuvimos oportunidad de investigar causas que involucraban al Estado, causas importantes. Y lo que es muy difícil a veces discriminar es cuándo es ineficacia y cuándo la Policía Federal, los servicios, las fuerzas de seguridad se disfrazan de ineficaces para poder llevar adelante el encubrimiento. Esta causa además fue dividida a partir de determinado momento en dos. Una causa que es la causa central, la del atentado, la que investigaba primero Galeano y ahora Canicoba Corral, y después otra causa que es la causa del encubrimiento. Ahí hay una especie de situación compleja, porque a lo largo de la investigación surgen elementos cada vez más poderosos, un poco Leandro de Puy también habló de eso, donde se ve que es muy probable que lo que se toma como encubrimiento en realidad sea complicidad, porque hay algunas cosas que se prepararon para. No es lo mismo que una persona salga corriendo y se esconda en un lugar y alguien lo encubra, a que una persona tenga que preparado de antemano irse a ese lugar donde lo están esperando como parte del atentado. Y esto es lo que pasó. Y de alguna manera dividir el encubrimiento de la forma en que se fue dividida del atentado o de la causa que investiga el atentado puede ser también un impedimento para resolver la causa. La otra cosa es que vimos, además, para confirmar que el Estado no solamente encubrió, sino que además puede haber estado involucrado, fue la aparición hace poco de un espía de la Policía Federal que fue insertado dentro de la comunidad judía durante años y que él reconoció, aún ante el fiscal Nisman también, de que parte de la información que él suministró a sus superiores pudo haber sido utilizada para cometer el atentado. Esto, que es de una gravedad enorme, llegó a oídos de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, y en lugar de abrir dos causas, una por el espionaje interno y otra por el hecho de que la Policía Federal puede haber estado involucrada en esto y haber denunciado esto a la causa que manejaba el fiscal Nisman, se cayó la boca. Lo guardó a este señor y lo tuvo trabajando para ella. Sin embargo, a pesar de que esto salió a la luz hace poco, cuando fue el 18 de julio pasado, todavía la Nilda Garré no fue citada a declarar. Yo creo que lo que se ve también en la forma en que empezó a manejarse la causa a partir de la muerte de Nisman, se repite lo mismo que pasó en la AMIA. Ese lugar, que es la escena del crimen, fue totalmente violada, fue totalmente manipulada, manejada. Hoy no podemos saber ya nada. Del mismo modo que a veces asegurar cosas de la causa AMIA es muy difícil por todas las trampas que pusieron y por todas las locuras que se armaron. Cualquiera que tenga certeza sobre lo que pasó en la AMIA seguramente está mintiendo, porque nadie es tan inteligente para encontrar todas las trampas que puso la Policía Federal, la CIDE, la propia justicia, que está siendo también en este momento investigada por encubrimiento. Entonces lo que tenemos que pensar es que esto fue un crimen político. El fiscal Nisman estaba haciendo en este momento una nueva denuncia distinta a las anteriores, donde él tenía la presunción de que se estaba cometiendo un delito suficiente como para hacer a pesar de que hay un montón de
de medios de comunicación que están diciendo que era muy flojo. Lo que él tenía era suficiente para iniciar una investigación. No hace falta que se le exija una investigación inicial que tenga la contundencia del sistema probatorio que tiene una condena. Esta trampa que utilizó el oficialismo para atacar a Nisman y para debilitar lo que estaba haciendo el fiscal es una trampa que en realidad no resiste el análisis. Lo único que uno pretende es que, que Nisman, su muerte, no tenga el mismo resultado que tuvo la causa y que, por favor, ustedes que tienen el poder para presionar para que se logre lo que se busca, lo encontremos. Muchas gracias. Ahora, por favor, Vicente Palermo. Gracias. Estaba viniendo para aquí y me vino a la cabeza Émile Zola, que en el seno de una tercera república francesa muy conturbada por el caso Dreyfus, resolvió romper el silencio para declarar que la verdad y el derecho a la verdad por parte de los ciudadanos estaba por encima de la razón de Estado y por encima también, indudablemente, del uso de la razón de Estado como excusa para cometer y ocultar crímenes de todo tipo. Con eso, Zola no solamente imprimió un giro definitivo al caso Dreyfus, sino que también infundió un cambio, una mutación fundamental al pensamiento político contemporáneo, porque desde entonces fue que la razón de Estado tuvo que competir contra un rival temible en la conciencia de los ciudadanos, que es el derecho a conocer la verdad. Bueno, lo grave es que más de 100 años después, el problema entre la verdad y la razón de Estado siga siendo un problema contemporáneo, prácticamente en todas las sociedades, pero que nos atañe hasta los tuétanos, afecta enormemente nuestra vida como ciudadanos, nuestro sistema político. Por eso es que el Club Político Argentino, que es un club al cual yo pertenezco, elaboró hace pocos días una declaración llamada El Derecho a la Verdad, y que justamente es una especie de agenda política para tratar no solamente el caso Nisman, sino además el caso AMIA, el problema, digamos, que es madre del trágico caso Nisman, que es el gravísimo problema de la AMIA. Esa declaración ha sido publicada como solicitada en unos cuantos diarios en días recientes y yo creo que contribuye a, digamos, la toma de conciencia que precisamos para todo esto. ¿Por qué toma de conciencia? Y con esto termino. Porque la verdad es que la verdad no es un hecho judicial, o no es fundamentalmente un hecho judicial. La verdad es fundamentalmente un hecho político. Depende de condiciones políticas, depende de instancias deliberativas, de instituciones abiertas, de capacidades institucionales, depende de toda una serie de condiciones que la produzcan. Esa verdad hay que producirla. No es simplemente levantar una piedra y descubrirla como un grillo que salta de debajo de la piedra. Y eso depende fundamentalmente de una lucha, depende fundamentalmente, como ya se dijo, del esfuerzo que podamos hacer nosotros en clave política, para que esta cuestión no se sosiegue, sino que se mantenga hasta que se produzcan avances irreversibles. Muchas gracias.
La doctora Gabriela Nasser. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Nasser, soy abogada de la matrícula porteña y en ese carácter es que he decidido responder a la convocatoria de esta audiencia pública. Es difícil hablar después de toda la gente que me ha precedido en el uso de la palabra, pero la convicción, la seguridad de que estamos frente a un momento de gravedad institucional, como hace tiempo que no se vivía, es que me llevó hoy a venir sola acá, a la casa donde se han sabido elaborar los consensos para superar las crisis institucionales de la manera debida. A ver a mis parlamentarios, más allá del voto o no voto, y a rogarles. Les ruego sinceramente, de corazón, les pido, más allá de la tarea de elaboración de las leyes, más allá de la tarea de la respuesta política, del ejercicio parlamentario, que ustedes bien, mal, desarrollan cotidianamente como nos pasa a todos en cada una de nuestras profesiones. Lo que sí les quiero pedir es que estén a la altura de la circunstancia en la elaboración del discurso para que la sociedad pueda comprender la gravedad institucional de lo que significa un fiscal puesto en un jury por cumplir con su tarea, jueces amenazados por cumplir con su tarea, un fiscal federal muerto en ejercicio de sus funciones. La sociedad no puede creer que es una mera tapa de un diario, que es una muerte más. No lo es, no lo es. Y en eso, en la articulación del discurso para que nos puedan comprender, para que los puedan comprender, es que les pido a ustedes, a los parlamentarios, a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran presentes, que aunemos los esfuerzos, que la sociedad entienda que, como decía alguien, que mucho tuvo que ver con la recuperación democrática, las mayorías no tienen derecho a permanecer silenciosas, decía el doctor Raúl Alfonsín. Usemos el silencio solo como estrategia, solo como algo que nos permita demostrar que sea sonoro como nunca ese silencio. Es gravísimo lo que estamos viviendo. Y esto, digo, quiero ejercer mi profesión libremente. Acá se habló de memoria, de verdad y de justicia. Yo le agregaría algo más. Está en juego la libertad. Alguien murió. No hagamos como que no pasó nada. Muchas gracias por la convocatoria y espero que este Parlamento cumpla con la función y creo que así va a ser. Gracias.